Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ingeniería y Reparación. En esta oportunidad les voy a explicar a cómo usar un multímetro, cómo funciona, cuáles son los parámetros que podemos utilizar para hacer mediciones. El primer, la primera variable que vemos del lado izquierdo es el de voltaje de corriente continua. Vemos su simbología, vemos que tenemos de 200 milivoltios a 600 voltios DC. Esto yo lo utilizo más que todo para medir el voltaje de las baterías, hacer mediciones en tarjetas electrónicas. Para eso lo colocamos, yo lo utilizo en la escala de 20 voltios, ya que las tarjetas electrónicas tienen ese voltaje aproximado. En televisores se utiliza, hay voltaje más elevado, pero para tarjeta electrónica de menos voltaje podemos usar 20 voltios, y también para medir batería. Luego tenemos el voltaje de corriente alterna, que lo vemos con su símbolo. Este se usa para medir el voltaje en nuestros hogares. Por lo menos en América se utiliza la escala de 200 voltios. En Europa se utiliza de escala de 600, ya que se mide 220 voltios. En América se mide de 120 voltios el voltaje. Claro que hay hogares que tenemos 220, debido a eso depende cómo soliciten el servicio de corriente. Este parámetro de esta variable de amperaje de corriente continua no se utiliza mucho con el multímetro, ya que no es práctico. Se utiliza mejor la pinza amperimétrica, ya que si nosotros deseamos medir corriente continua con el multímetro, tenemos que hacer una medición en serie, o sea que tenemos que interrumpir el circuito para poder utilizar el multímetro. Al menos con la pinza perimétrica no es invasivo, solo lo colocamos, abrimos las pinzas y colocamos alrededor del cable. Tenemos HFE, esto se utiliza para medir transistores, la ganancia. Tenemos este símbolo de continuidad, también sale un diodo, también sirve para medir componentes semiconductores. También sirve para buscar cortocircuitos en tarjetas electrónicas. Luego tenemos el símbolo de ohms. Esto nos sirve para medir resistencia, medir bobinas. Ahorita les voy a hacer varias mediciones de ejemplos prácticos para que sepamos un poco el uso del multímetro. Vamos a realizar ahora la medición de un toma corriente. Para ello colocamos la escala en 200 voltios alterno. Vemos el símbolo de una onda. Traten de no equivocarse y colocarlo en 200 voltios de corriente continua, ya que podrían dañar el multímetro. Entonces, luego de colocarlo, como vemos, tenemos la medición de 120 voltios de corriente alterna, o sea que está bien la corriente, el voltaje. Ahora vamos a realizar la medición de voltaje de corriente continua. Para eso vamos a utilizar este cargador que nos dice que es un AC adapter, que es adaptador de corriente alterna. Tiene una entrada de 100 a 240 voltios y una salida de 30 voltios. Entonces vamos a probar este adaptador para saber si está funcionando correctamente. Para eso colocamos en la escala de voltaje corriente continua en la escala de 200 voltios, ya que 20 ya no menor escala a 30 voltios. Entonces, otra cosa que tienen que saber, el cable de la punta negra lo colocamos en el común, y el cable de la punta roja lo colocamos donde dice para voltaje, ohmio y miliampere. Entonces venimos, colocamos las puntas y vemos que tenemos 29 voltios. Como tenemos la polaridad incorrecta, entonces lo cambiamos y vemos que nos da aproximado 30 voltios. O sea que el adaptador está funcionando bien. Entonces vamos a realizar otra medición. Ahora vamos a realizar la medición de la continuidad de este cable.
Para ello medimos este contacto, nos debe dar continuidad con el extremo del cable, igual con el otro punto de contacto. Para ello colocamos el tester en la escala de diodo o continuidad. Entonces colocamos un extremo de las puntas del tester en cada. Entonces vemos aquí que aquí tenemos continuidad en uno de los extremos. Si colocamos el otro extremo no tenemos nada de continuidad, ya que si tendríamos continuidad el cable está haciendo los cables cortos. Entonces en este punto nos debería dar continuidad aquí. Ahora vamos a realizar la medición de este diodo. Para ello tenemos que saber que el diodo tiene una franja, en este caso como de color gris, que este sería el cátodo y el otro extremo sería el ánodo. Para eso colocamos el multímetro en la escala de diodo o de continuidad. Entonces el diodo tiene dos posiciones de medición para conducir y no conducir. En forma directa conduce y en forma indirecta no conduce. En forma directa tendríamos la punta negra en el ánodo, perdón, la punta negra en el cátodo y la punta roja en el ánodo, y tendríamos un valor de milivoltios en el multímetro. Y si lo volteamos no tendríamos medición, ya que sería en posición no directa. Ahora por último vamos a realizar la medición de una resistencia. Para eso tenemos que saber el código de colores para identificar si la medición de la resistencia es correcta. En este caso vamos a colocarlo en la escala de 200 ohmios. También si no la sabemos debemos saber obligatoriamente el código de colores para saber si la medición en el multímetro nos coincide con la resistencia, para saber si está correcto su valor. Para esto no tiene polaridad, nos colocamos las dos puntas en cualquier extremo. En este caso nos mide 3.8 ohms. Entonces bueno, esto sería todo por el video. Espero que le haya gustado. Regálame un like y suscríbete para estar enterado a más videos. Voy a hacer otros videos de forma básica, explicándole sobre cómo funcionan las herramientas y cosas básicas que necesitamos para reparar. Bueno, me despido, hasta la próxima, chao. How did you do that? How did you do that?